Amén. Hoy es domingo porque estamos transmitiendo con luz del sol, por eso es que lo sé. Sin embargo, a mí me gustaría que empezáramos el mensaje con dos pequeñas preguntas. Bueno, es la misma pregunta con dos diferentes opciones. Así como lo hacemos los miércoles en nuestro concurso bíblico, así me gustaría empezar con una pregunta. ¿Por qué soy cristiano? ¿Podrías reflexionar un poquito antes de contestar? ¿Por qué soy cristiano? Y ahora te presento las opciones de esta mañana. Son, porque voy a la iglesia los domingos, porque nací en un hogar cristiano, o porque mi abuelito fue pastor, o la cuarta, ninguna de las anteriores. No vamos a tener 5 segundos para contestar. Pasamos a el siguiente punto de vista de esta misma pregunta. ¿Por qué soy cristiano? ¿Ya descubriste en tu corazón? ¿Ya reflexionaste un poquito? Te voy a dar otras posibilidades para lo que tú puedas contestar por qué eres cristiano. Porque levantaste tu mano y pasaste al frente. Porque abriste tu corazón a Jesús. Porque me arrepentí de mis pecados. Y puedes contestar todas las anteriores. ¿Listos? Bueno, quisiera que se sorprendieran un poquito. Ninguna de todas las opciones es correcta. Porque si en el Evangelio tú pones un énfasis humano, ya no es el Evangelio, es otra cosa. Porque el Evangelio es salvación por gracia. No hay algo que tú puedas hacer para convertirte en cristiano. Y muchísima gente que ha pasado al frente, que ha levantado, que ha orado y se ha arrepentido emocionalmente de sus pecados, no es cristiana aún. Así que, ¿por qué somos cristianos? Asómbrate leyendo Juan en otra versión, palabra de Dios para todos. Es un mensaje precioso, claro y contundente que nos dice: son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. No. Yo levanté, yo pasé, yo oré, yo me arrepentí. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. No es que tú lo quisiste, no es que tú lo buscaste, no es que tú te arrepentiste. Es Dios llamándote, trayéndote a sus brazos de amor. Y déjame decirte algo que te va a parecer, espero, interesante. Porque en la sala del consejo de la eternidad se acordó en que Jesús se convertiría en la salvación del miserable hombre caído. Él, en el cumplimiento de los tiempos, llevó a cabo la redención eterna. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. En esas riquezas Jesús vino a derramar su sangre. Sin su sangre, dime, ¿qué puedes hacer para convertirte en cristiano? ¿Te basas en tu economía, en tu intelecto, en tus influencias, en tu linaje? Nada podemos hacer. Si Jesús no viene a derramar su sangre, seguiríamos sin redención y sin perdón de nuestros pecados. Pero mira cómo termina el versículo: según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Acuérdenme que hable más fuerte. Póngale: pastor, hable más fuerte. Gracias. Las riquezas de su gracia
Él es su autor como arquitecto, pero también es el obrero como constructor. Cristo es el todo en la redención. Él es el alfa, Él es la omega del evangelio. Él ha provisto de todo lo necesario para hacer que el evangelio sea el evangelio de nuestra salvación por gracia. En el evangelio de la salvación por gracia es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. El hombre no puede hacer nada en el sentido de lograr su salvación, su plan perfecto. Podemos verlo en el pesebre, podemos verlo en su vida, podemos verlo en la cruz, podemos verlo en la resurrección, en el tiempo presente de la iglesia y en su segunda venida. Para cumplir con su decreto, Dios tuvo que mover voluntades, mover circunstancias. Él hizo que todo coincidiera. Pregúntenle a Nicodemo en la noche, a la mujer en el pozo. Pregúntenle también a Zaqueo en el sicómoro, a Mateo en el banco de impuestos, Lázaro en la tumba. Pregúntenle a Pablo yendo a Damasco persiguiendo a la iglesia. Todo orquestado perfectamente por Dios. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente, dice Pedro, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron contra Jesús. Vamos a acabar con él, lo vamos a derrotar. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Después de escuchar los espantosos gritos que decía la multitud, ¡crucifícalo! 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 ¿Te imaginas a Dios en el trono celestial diciendo con toda angustia, quieren crucificar a mi hijo? ¿Ahora qué voy a hacer? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué sucediera? Yo no sé si está bien decirlo, pero mientras esto pasaba, la cruz de Cristo se llevaba a cabo. Yo creo que un corazón en el trono celestial estaba roto, pero sabía que era la única opción que tú y yo tendríamos para que Él perdonara nuestros pecados. Así que, a propósito, he dejado sin contestar la pregunta, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué eres cristiano? Porque esta pregunta solo tiene una respuesta y se encuentra en Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo no sé si puedes ver aquí la bitácora de Dios que usa para convertir un pobre pecador en la imagen de su Hijo. En todo el proceso es Dios actuando. Solo hay uno que está actuando como Dios, como Trinidad, pero es un solo Dios el que está actuando y trabajando. Y a son muchos los beneficiados. Estas palabras que nos dice este versículo nos hablan de un Dios majestuoso que tiene un conocimiento previo de las personas, que toma una decisión de apartar, de hacerlos a la imagen de su Hijo, y después ese apartado los llama, y a los que llama justifica, y a los que justifica glorifica.
Hay un gran predicador, espero que hayan oído hablar de él, sería bueno que leyeran sus mensajes, se llama Spurgeon, y sus palabras son realmente inspiradoras, permítame repetirlas. El creyente no comienza en Cristo y luego busca la perfección por sí solo. No. Conforme corremos la carrera celestial, estamos dependiendo de Jesús. Así como su mano arrancó al principio tan fácilmente el pecado que nos asediaba, esa mano nos sostiene para correr la carrera con paciencia, y esa misma mano sostendrá la rama de olivo de victoria, que luego formará parte de la guirnalda de gloria que pondrá alrededor de nuestra frente. Todo centrado en su sabiduría y poder, de principio a fin. Filipenses 1:6, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice así: estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. De algo estaba seguro Pablo. Dios comenzó, Dios continuará, perfeccionará, y cuando Cristo venga, podremos estar junto a Él sin ser consumidos. Una vez más, a la pregunta, ¿por qué soy cristiano?, la respuesta correcta es: soy cristiano porque Dios lo decretó desde la eternidad. Él me ha dado el don de la fe para creer en Él y determinó el dónde, cuándo y cómo yo tendría un encuentro con Él para ser salvo. ¿No es esto precioso, mis amados hermanos? Este Dios majestuoso y maravilloso que todo, todo lo puede ver, que todo lo sabe y que todo lo controla. Efesios 2:8. Porque por gracia, qué palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La motivación, la gracia; el medio, la fe. Y una aclaración: esto no es de ustedes, es gracia de Dios, es don de Dios, es regalo de Dios. Porque por gracia, algo que no puedes ganar, que no puedes obtener y que no mereces. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho por gracia? Salvarnos. Usa la fe, indiscutiblemente. Pero no es nuestra. Esta fe es un don de Dios. Dios echa fuera toda posible jactancia humana con una declaración contundente. Efesios 2:8, pasamos a Efesios 2:9. Esta es la declaración de Dios. No por tus obras, no por tu capacidad, no por tu dinero, no por lo que tú puedes hacer por ti mismo, para que delante de mí nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Como humanos, creo que tenemos que reconocer que tú y yo tenemos muchas razones para gloriarnos. Algunos se glorian de su fe, de sus dones, de su doctrina, de su iglesia, de su denominación, del compromiso que tienen, del buen testimonio que tienen. Dios dice que no tenemos gloria en la salvación. Los hombres no tienen gloria en la salvación. La gloria es suya al 100%. ¿Por qué soy cristiano? Porque Dios lo decidió así. Y la gloria es para Él. La fe nos es dada para que con un procedimiento específico nosotros podamos creer en Él. Esto es algo que ya hemos hablado. La fe tiene 3 elementos, no me voy a detener mucho, pero necesito aclararlo. La fe necesita notitia, es decir,
que escuchemos los datos. La fe necesita ascensos, es decir, que entiendas esos datos. Por ejemplo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Me escuchaste, Abraham? Sí, sí te escuché, pero no te entiendo. ¿Quieres que me vaya? Entonces, él escucha y él entiende. Tiene que usar su intelecto. Y la tercera es la capacidad para creer lo que Dios ha dicho. Abraham, sí, dime Dios, sal de tu tierra. Sí, Señor. Y le fue contado por justicia. Entonces la fe necesita de estos tres elementos: notitia, ascensus y fiducia. Esa es la fe salvadora. En Hebreos 11, el capítulo de la fe, puedes leer que Dios habla. Después el hombre escucha. Y después el hombre actúa. En todo el capítulo, Dios habla. El hombre escucha, el hombre entiende y el hombre actúa. Nunca verás al hombre hablando para que Dios escuche, entienda y actúe. Un poco diferente a lo que hacemos hoy. Pero este es el capítulo de la fe, Hebreos 11. Y el que habla es Dios. Y el que escucha es el hombre. Y el que debe de entender es el hombre. Y el que debe de actuar es el hombre. Y si esto pasa, el hombre es justificado. Así que la fe es entonces para conocer la voluntad de Dios y actuemos en concordancia con ella. Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, ¿de quién somos hechura? De Él, no de nuestras buenas decisiones. ¿En quién somos creados? Esto quiere decir nueva criatura, hijo de Dios, volver a nacer. En la Escritura, todos estos términos quieren decir creados en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Verdad, mis hermanos? ¿Quién preparó todo? Las cuales Dios preparó de antemano. La palabrita no es de que Dios va improvisando. ¡Ay! Ahora ya tienen influencia. ¡Ay! Ahora ya está la malaria. ¡Ay! Ahora el coronavirus. No. Las obras han sido preparadas de antemano para que su Hijo se mantenga firme ante las circunstancias de la vida. Ya están marcadas, ya están señaladas, ya están preparadas. No tenemos que improvisar, cambiar ni modificar lo que Dios ha determinado. Pero entonces, ¿cuál es la ventaja de ser cristiano? La respuesta la encontramos en 2 Corintios 1:20, nueva versión internacional. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Jesucristo. Sí en Jesucristo. Cuando yo me convierto en su Hijo, las promesas de Dios se convierten en un sí de Dios para mi vida. Sí, claro que sí, con todo gusto, con todo amor, porque eres mi Hijo y te hago coheredero de las promesas. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Ya te fijaste? Azul, Dios actuando sí. En rojo, el hombre respondiendo amén para tu gloria, Señor, para tu gloria, para tu gloria. Como decíamos el miércoles, mis queridos hermanos, hemos cambiado las bendiciones por un plato de lentejas. Algo en lo cual podemos poner toda nuestra confianza es en la capacidad de Jesús para llevar a buen término su obra de redención en nuestras vidas. Muchos de nosotros llegamos a convertirnos en cristianos por un lazo de amor, cuando estábamos dolidos, afligidos, en lucha, en la adversidad.
Y es posible que hasta el día de hoy nuestro problema sea el mismo. Gloria a Dios. Amén. Que nosotros, tú y yo, no somos los mismos. Dios dejó el problema en sus manos. Trabaja con el problema en sus manos. Tú y yo decimos amén. Gloria a ti, Señor. Porque en Cristo Jesús es un sí las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. No somos los mismos ya, porque hemos entendido que Él nunca, pon atención, nunca te deja, nada te puede separar de su amor, siempre nos acompaña y que sus planes son de bien y no de mal. Por eso es que los cristianos podemos reaccionar de una manera diferente y debemos de reaccionar de una manera diferente porque creemos que todas las promesas que Dios ha hecho en Cristo son un sí. ¿Qué pasa cuando un familiar tuyo muere? ¿Cómo duele? ¿Pero estás sin esperanza? ¿Estás sin fe? No, podemos cantar y aún con lágrimas cuando lo depositamos, ¿verdad? Para ser recibido en gloria. Duele, pero nuestro corazón tiene esperanza y se goza por Él, porque sabemos que está en el mejor lugar al que pudo ser llamado. No reaccionamos igual, pues en ninguna de las circunstancias de nuestra vida deberíamos de reaccionar igual que la gente que no tiene las promesas ni la esperanza de tener una relación con Dios. En todas estas situaciones deberíamos de ser diferente nuestra reacción como hijos de Dios, que entendemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Compartí un libro que se llama El Coronavirus y Cristo y empieza con este versículo, y con este versículo quisiera terminar, porque es un versículo que pone en la perspectiva correcta nuestra relación con Dios y la esperanza que tenemos en Él. Primera Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Es algo que debemos entender. Todas las circunstancias de la vida tienen un propósito que no surge de su ira. Puede surgir de su corrección, de su amor y de su misericordia. Y puede ser duro y puede ser una disciplina severa, pero no es su ira, sino para alcanzar, ayúdame, salvación. Para alcanzar salvación. Todo lo que Dios está moviendo, así como Nicodemo, como Pablo, como Pedro, como Juan, como cada uno de aquellas personas se encontraron en este plan perfecto, tú y yo, es para que alcancemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte conmovedora. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos. Vivamos junto a Él. Seamos de Él. Le pertenecemos a Él. Recordemos que nada nos puede separar de su amor. Cuánta paz traeríamos a nuestro corazón si pudiéramos vivir como Dios nos ve. Como Dios ha preparado todo para que por medio de Él podamos alcanzar la salvación. Este es un proceso lento, sí, lento y a veces doloroso, pero en sus manos es un proceso seguro. Pues no nos queda más que despedirnos. Siguiente transmisión, miércoles 29, 20:02. Les pedimos que nos visiten tanto en Facebook como en YouTube. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos.